Y el primer lectura de un profeta Isaías, todavía poco tiempo antes de Jesús. El profeta ha de escribir lo que después nos llama el cielo oriente. Jesús es el Dios de Cristo o azufre. Y en la descripción hay, en verdad, aparece una descripción en el sufrimiento de Cristo. Si no está por lo que dice el profeta Isaías, capítulo 52, nos está apareciendo, nos está escuchando una descripción de Jesús, lo que ha sucedido en la Pascua. Diferente expresión, aquí está grabada en mi corazón, siempre por ejemplo, de Lisa. María María y ella era un Saná, ora en la nieve. Su cara hacía disfigurar y nada más a su culpa. Un arco que obra aquí, que la perde para unir y tanto corte y tanto maltrato, que la perde inclusive hasta su figura de mano. Que no la parece más humilde a su cara disfigurar. Diferente expresión de la lista juega carne, cultura mexicana y juega aparecer un carrito que va a matadero que no avisa nada del silencio. Ahora la presencia mismo de Cristo la mexicana luego irá su descendencia grande y luego irá un milagro para ellos porque era cumple voluntad de Dios. Al final el profeta también le dice, el hombre va a cumplir voluntad de Dios. Y sabe para los que para los Pablo y quería dejar voluntad de Dios. El humano mandamiento de Dios, lo que la Iglesia te enseña, lo que Jesús trata de pedirnos viviendo no es fácil para nosotros mismos. Esta dice nos perdonar, y no está fácil para nosotros perdonar. Esta dice nos haz oración y reza para tu enemigo, y un día nos está pidiendo, Señor, quita la agua de mi camino. Jesús está pidiéndonos, sirve tu prójimo. Yo vivía nuestra justa por otro en sirvinos. Cumple tu palabra de Dios y todo lo que Jesús está pidiéndonos, no te pasa. Cumple tu palabra de Dios y no para estar obedecido a Dios, no te pasa. Y Jesús está dándonos un ejemplo de obediencia cantada del cielo. ¿Cuánto motivo y error de otro la mi hermana nos asume? A motivo de error de cuánto otro no me esperas viva diferente momento difícil de tu vida. Un persona que por ha abusado de nos por nuestra batalla. Un persona que ha maltratado su palabra fuerte o fuerza violenta. Puede que por engañarnos y a traicionarnos. Jesús nos estaba tan confiado. Ahí pero nuestra atrás nos toma. Mi mamá te la abandonami. Mi tata que no te lastimami. Ahora nuestra vida de dolor y sufrimiento y tanto en mi hermana. Por dar Dios meses los días. Nos utiliza si con nos propondrá y con Señor y a su de orar.
entender su sufrimiento, una dominante paz, una dominante vida, su enfermedad, dificultad, una digna casa. Por eso muchas nos da muchas pobre, lo que cree más de Dios, lo que valoriza más, por dar matrimonio, está sufriendo dificultades graves, por dar, está pensando separación, ya no está para mejor, sino con está pleito por otro. Pobre ahora querían algo, para ir a algún lugar, más años, más de la historia de un jovencito de 2 años, dificultades en casa, que muchos quedan abandonados. Pasó de su mamá, no habla que tenía nada de lleno, pasó de que yo estaba un fruto de un abuso sexual. Un hombre abusaba de una alguien que no aborté, era que era suyo, se acabó mi hombre. Era demasiado difícil para que ella construyó. ¿Y qué después de sufrir tanto? Después de todo lo que ha sucedido de mucha, además de más sufrimiento, de mucha, que ella trata de querer, trata de contarme, que tiene un país en su corazón. Pasó aquí su mamá, y su tata, de y cuando todos por su propio pensamiento de morir, hermanos, nos tipos sufren para motivo y de robar y otro. Jesús también sufre y está también Jesús también sin ningún motivo entra a traicionar. Entran a través de la cruz y Jesús también se sana. La descripción de Isaías, el cielo del oriente, nos aparece como gente, como hombre, para entregar su vida para un motivo. Evangelio de Juan capítulo 10, habla de tu corazón. Pastor, ahora que estaba comenzando por formación, y voy a estar cuando apunta que con Jesús me esperanza sí. De no por pensar en otra forma, no trata de una otra opción, que no pueda salvarnos, y una otra forma que no trata así a violento y cruel. Pero Jesús, pero Dios, pues siempre tiene respuesta y tiene dos soluciones para nuestra salvación. La misa y la demanda que yo estimaba a entregar su vida a cada uno de nosotros. Evangelio de Juan capítulo 10, Jesús te llama a su vez el buen guardador. A mí el buen guardador. Y me entrega mi vida a mi carnero. Y esta será vida. Ni vende la quita mi vida. Y me a entregar mi vida a sobre mi que. Y me importa ni ver o me dije. Que si eso sucede, prometo que tuve un momento en la discusión. Jesús avisa a su apóstol y te pongo guardador. Y me entrega mi vida a mi carnero. Mi mente te quita mi vida y te entregué libremente. Y dijo también ver libremente. Mi hermana, Jesús diferente día cuenta las diferentes historias para nos comprender y cómo entregar su vida. De una parábola en esta misa, si divinamente carne y uno a perder del desierto y tallar de nuevo a luz de su sobre Jesús, Jesús está sacrificado, está sacando su tiempo, y está búscanos para nos salvar.
mantiene presa nivel testimony. Nivel testimony. Comienza a conocer amor. ¿Cómo impulsar los testimonios? ¿La verdad de los testimonios? ¿Necesita cambiar algo? Jesús nos muestra cómo que testimonios por nuestra vida de Jesús privados. Y que entrega mi vida a vos a la vida. Y le entrega su vida completa a nuestra vida de vida. Y hermanas, si el tuyo Jesucristo no es suficiente para los tiempos, Dios testimonios, ¿qué más Dios mismo hace para nos comprender su amor? ¿Qué más Dios mismo hace para nos comprender que testimonios así nadando por Él entregar su vida a nosotros? Todo nos sufrimiento, todo lo que nos aviva, toda consecuencia de los pecados, Jesús asume la vida. Acá, su cruz estaba así pisada en la calle. Su sufrimiento estaba así grande, de la sola sangre. Y tu coste así, favor, amén. Dios testimonios así. Va, Jesús, va a sacrificar su vida para nosotros. Va, Jesús, por más para nada, y entrega su vida completamente para nuestra vida eterna. Pido intervenir contigo en español. Dice soneto a Cristo crucificado. No me muere mi Dios para verte. El cielo me tienes prometido. Mi muere el infierno tan querido. Para dejar, pues soy yo perderte. Tú me mueres, Señor, muérete. Clavado en la cruz, escarnecido. Muérete al ver tu cuerpo tan herido. Muere tus ofrendas y tu muerte. Muere en tu amor de tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera cielo, te temiera. No me quieres quedar porque te quiera, pues aunque yo me espero, no esperará lo mismo que quiero.
aunque fiel no te existir, aunque por tanto no ti, el premio del cielo, láganos por la nuestra vida, Dios, crucificado, estimé tu tanto amor, pasó a de la vida, vamos, tu tanto amor. Gracias, Señor Jesús, a lo que vos aceptamos, a lo que vos suplicamos. Gracias, Señor Jesús. Muéveme al verte establecido, al verte en la cruz clavado. Muéveme tus afrentas y tu muerte. No me mueva el infierno para creerte, ni el cielo que me vienes prometido. Que me mueva en mi corazón, Señor, lo que vos haces para mí en la cruz. Amén. Dios te estimado, mi hermano. Amén. Dice su trabajo, Dios te estimado. Dios te estimado. Un amor infinito, mi hermano. No tiene amor más grande como amor de Dios. Amén. Gloria a Dios.